En esta parte, si yo deseara encontrar el peso molecular de este compuesto, digamos, ¿no? De la parte inferior. La parte superior ya se puede, ¿no? Esta parte superior es simple. ¿Cómo es eso simple? Dice, según dice, sulfato básico estañoso. Quiere saber el peso molecular. Este es el sulfato básico estañoso, ¿no? Ese me estoy refiriendo. Ya. Tengo que ver las cantidades. Como me dice la teoría del peso molecular, tengo que sumar todas las masas atómicas de los que está constituida esta molécula. Entonces, estaño, ¿cuántos hay? En aquí, en esa molécula del sulfato básico estañoso, uno solo hay, ¿no? Debajo del símbolo del estaño inferior derecho me indica la cantidad. Si no hay ningún número, quiere decir que hay uno, ¿no? Se multiplica por su masa atómica. Si no tengo en la tabla periódica, me voy en lo que son el símbolo de estaño SN 118, ¿no? Redondeando 119 va a ser, ¿no? 118,7. Entonces 119 voy a tomar para fines de cálculo. 119, ¿ya? 1 por 119, la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad. 119. ¿Qué cosas? Va a ser U más, puede ser gramos sobre mol, va a depender del problema. Hidrógenos, ¿cuántos hay? Dentro del paréntesis está el oxidrilo, hay un hidrógeno, ese 2 le multiplica. 2 por 1, 2. Entonces sería 2 hidrógenos. La masa atómica de un hidrógeno es 1. 2 por 1 entonces va a ser 2, ¿no? Ya. Azufres, ¿cuántos tengo? Uno solo. Uno solo. ¿Cuánto es la masa atómica del azufre en la tabla periódica? 32, dice, ¿no? Si nosotros observamos la tabla periódica, 32 dice. 1 por 32 más, ¿no? Tengo que multiplicar. En forma vertical lo estoy haciendo, como generalmente en forma más gráfica. Oxígenos, ¿cuántos? Aquí hay 4, pero también dentro del paréntesis que está el oxidrilo hay 1, pero este 2 le multiplica, son 2, más ese 4 son 6. 6 oxígenos, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica de un oxígeno? Es 16. ¿Cuánto sería 6 por 16? 96, ¿no? ¿Cuánto es la suma de todo? 249 tendría que darme, ¿no? U más, lo puedo asignar a esa unidad. ¿Qué quiere decir? Unidad de masa atómica. Puede ser gramos sobre mol, puede ser kilogramos sobre kilomol, puede ser libras sobre mol, va a depender del problema. Pero así se saca el peso molecular o masa molecular de una molécula, en el cual tiene más de 2 elementos químicos. En este caso, tenía 4 elementos químicos, ¿no? Estaño, hidrógeno, azufre y oxígeno. Este otro voy a resolver. Aquí está lavandina, ¿no? Hipoclorito de sodio tensión. Lo voy a hacer en forma horizontal ahora, ya no lo voy a hacer en forma vertical. Abro paréntesis. Tiene un sodio, tiene un cloro y tiene un oxígeno. Simplemente me voy a la tabla periódica y veo cuánto es la masa atómica de sodio. Dice 23 masa atómica, ¿no? No es necesario que calcule como la primera vez que he hecho, cálculo de la masa absoluta, masa relativa, no. Ya está en la tabla periódica. Entonces, aprovecho eso, ¿no? Más un sodio. Cloro, ¿cuánto vale? Según la tabla periódica dice 35,5. Entonces, van a considerar en este caso del cloro siempre ese 5, ¿ya? Porque en esta geometría nos puede hacer leyes ponderales, ¿no? 35,5. Más. Un solo cloro era, por eso nomás le coloco. Un oxígeno tiene, ¿no? ¿Cuánto vale la masa atómica de un oxígeno? 16. Sumo todo. ¿Cuánto sería? Si yo sumara todo, me va a dar, a ver, 58. ¿Cuánto sale? Tabla, uso calculadora, ¿no? 23 más 35,5 más 16. 74,5. ¿Estamos de acuerdo? 74,5.
¿Qué cosas? Puedo colocarlo UMA, puedo colocarlo gramos sobre mol. Quiero decir, 74,5 gramos hay en un mol. Así estoy diciendo esa unidad. Puede ser libras sobre mol, ¿ya? Pero no va a ser libras sobre molécula. Mol tiene que ser, ¿ya? O bien atomogramo también puede ser. Ya. Va a depender del problema. Veamos abajo. En esta parte hay que encontrar mol. Y el mol es N, ¿ya? Voy a resolver el número 3, ¿ya? El 3. Estoy diciendo que voy a resolver este problema de aquí. Este 3. Datos. Sacaré mis datos. ¿Qué dice en el problema? Dice calcular la masa de 2,67 moles. Ah, me está dando N. N que es 2,67. Mol es la unidad, ¿no? Pero, ¿qué me ha pedido? Calcular más. M quiere saber, ¿no? La masa. ¿De quién? Del ácido carbónico. Del ácido carbónico. Listo. Si hago las correcciones adecuadas, es 2 hidrógenos y 3 oxígenos, ¿no? 3 oxígenos. ¿Cómo calculo la masa del ácido carbónico cuando tenga ese 2,67 moles? Puedo usar una ecuación o por cadena, ¿ya? Digo, por si acaso digo en esta parte, ¿ya? Solución. Puedo aplicar esta ecuación, ¿no? Dice N, número de moles, es igual a la división de la masa sobre peso molecular. M mayúscula, ¿no? Masa atómica era MA, pero ahora es peso molecular M mayúscula. Se tendría que dividir, ¿no? Esta ecuación puedo usar, ¿no? Ahora, si yo quiero saber masa, ¿cómo sería eso entonces? Si yo quisiera más. Tendría que despejar, ¿no? Para saber la masa, entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar. ¿Cómo voy a multiplicar? Voy a tener que multiplicar, jóvenes. Si yo quisiera saber la masa, voy a tener que multiplicar N por peso molecular, ¿no? Número de moles por peso molecular. Si eso es así, jóvenes, multiplicaré, ¿no? Masa igual, ¿cuánto es N? 2,67, dice, ¿no? Voy a necesitar espacio, entonces. La masa es 2,67 moles. ¿Ya? Y lo voy a hacer más pequeñito. Ya, así. Por, ¿cuánto es el peso molecular de ese ácido carbónico? No me ha avisado, pero puedo encontrar, ¿no? En forma vertical lo voy a calcular. Ya, empiezo. Tiene 2 hidrógenos. Cada uno vale 1. Entonces 2 por 1 va a ser 2. Más. Tiene un carbono. Su masa atómica del carbono es 12 en la tabla periódica. Más. Tiene 3 oxígenos. O sea, va a ser 3 por 16. ¿Qué unidades va a tener esto? Va a ser gramos sobre mol, ¿no? Las unidades, si se dan cuenta, es conveniente, les he dicho, ¿no? Va a depender del problema. En este caso no estoy usando UMAS, estoy usando gramos sobre mol. ¿Y por qué he usado eso? Para simplificar. Mol con mol y lo único que voy a tener es masa, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la masa si yo calculara? Jóvenes,
¿Cuánto sería entonces mi masa? Hay que calcular, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? Ayúdenme. 2,67 en la calculadora por paréntesis, la suma de eso, ¿no? 2 más 12 más 3 por 16. Igual, 165, ¿no? Entonces la respuesta es 165,54. ¿Qué cosas? Gramos, ¿no? Es la única unidad que me ha sobrado. Gramos. Así tendríamos que resolver. ¿Alguna consulta? Captura de pantalla van a hacer, ¿ya? Listo. Vayámonos al otro lado. Aquí es lo mismo, jóvenes. Es la misma situación. Ya. Pero también se puede usar por cadena. Pero, ¿qué es lo que debo aplicar? Clave es peso molecular. ¿Ya? Resolveré el problema 9. Fíjense, esto es un caso interesante. Datos. Dos puntos. ¿Qué dice? ¿Cuántos gramos de calcio contiene exactamente? Ah, ya, me está preguntando más. Pero, mucho cuidado. ¿De quién? Del calcio, ¿no? ¿Cuántos gramos de calcio? Me está diciendo, ¿no? Hay exactamente. Pero también me está dando otra más. ¿Cuál es la más que me está dando? 1 kilogramo de cal viva. ¿Y cuál es eso? Óxido de calcio. Ahora, ¿cómo doy solución a esto? Voy a dar solución por cadena, ¿ya? Entonces, la solución que debería emplear es por cadena. Por cadena. O sea, se puede decir por fracciones equivalentes, pero también lo voy a decir por cadena. Entonces, tengo que formar una multiplicación de fracciones equivalentes. ¿De dónde empiezo? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a empezar del único dato que tengo, que es 1 kilogramo. 1 kilogramo. ¿De quién es? Óxido de calcio. Listo. Continúo. Voy a necesitar espacio, ¿ya? Luego aquí voy a empezar a multiplicar, ya, por una fracción equivalente. Pero ¿qué fracción equivalente tendría que usar? Tendría que tener gramos o kilogramos de óxido de calcio, ¿ya? Entonces digo, pues, jóvenes señoritas, voy a usar el peso molecular, ¿ya? ¿Cómo voy a usar el peso molecular? Del óxido de calcio, lo único que tendría que ser, ¿no? Ya, empiezo. A la parte inferior tendría que estar la masa. En vez de U más voy a usar kilogramos. Fíjense ahora. Si voy a hacer el peso molecular, paréntesis, en forma horizontal voy a calcular esto. Tiene un calcio y un oxígeno. El calcio en la tabla periódica dice 40, ¿ya? 40. Un calcio, ¿no? Más, tiene un oxígeno, 16. 16, ¿no? Y esto ya no voy a colocar U más, tampoco gramos sobre mol. Yo voy a colocar kilogramos. ¿De qué? Del óxido de calcio, en este caso estoy encontrando, ¿no? En este caso estoy encontrando óxido de calcio, entonces, óxido de calcio. Y en la parte de arriba, ¿quién va a estar? Yo voy a colocar, lo voy a relacionar en otras palabras, jóvenes señoritas, con los gramos, con los kilogramos de calcio que me han preguntado. ¿Cuántos son, pues? Si 40 era del calcio y 16 del oxígeno, ¿cuántos kilogramos tendría que haber ahí arriba? 40, ¿no? Kilogramos. Eso es lo que hay en calcio, en ese peso molecular, ¿no? Ya, listo. Si observo mi respuesta, jóvenes, señoritas, está en gramos. Ya tengo kilogramos de calcio, pero en gramos tengo que... Un hito más voy a, una fracción equivalente más voy a adicionarle ahí mismo, ¿ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Tengo que recordar la equivalencia de lo que son kilogramos a gramos. Un kilogramo, un kilogramo en este caso digo, un kilogramo. Y puedo referir que es calcio. ¿Cuántos gramos tendrá? Según lo que son equivalencias, 1000 gramos. Puedo seguir diciendo que es calcio. También no lo hubiera dicho porque eso iba a quedar. Ahí está. Ya he encontrado los gramos que requiero. ¿Por qué digo que requiero? Coloco el signo igual. Aquí coloco el signo igual. ¿Por qué digo que se ha quedado esa única unidad? Fíjense, lo voy a aclarar esto bien. Aquí hay una línea de división. Luego viene multiplicación. Línea de división. No es esta por si acaso. Multiplicación siempre. ¿Qué unidad semejante se me está yendo? Kilogramos de óxido de calcio. Kilogramos de cal viva. Kilogramos de calcio con este kilogramo se van a ir. Y lo único que me está sobrando es gramos de calcio, que me han preguntado aquí, que aquí está como respuesta también, gramos de calcio. ¿Ya? Realizo la multiplicación. ¿Qué multiplicación? No es de esta nada, es multiplicación lo de arriba, ¿no? 40, ¿no? 40 está arriba por 1000. Dividido entre ¿qué? Ah, la suma de 40 más 16, 56. Eso me da como respuesta 714,28. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son? Gramos de calcio. Así se resuelve, por cadena, ¿ya? Ya. Empecemos otro. Ahora voy a hacer el número de Avogadro. Debemos recordar que el número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a la 23, ¿no? ¿Cuál resuelvo entonces? Puedes resolver, a ver, una de estas, ¿no? El, puedo resolver el 3, ¿no? O puedo resolver el 2, depende. Ya, empezaremos a resolver el 3. Datos, ¿no? Voy a sacarme mis datos, según lo que dice el problema. Datos. Dos puntos. ¿Qué dice? ¿Cuántas moléculas? Por si acaso quieres saber la cantidad de moléculas, ¿no? Número de moléculas. Moléculas, ¿sería? Eso quieres saber. Vamos a ver. Listo. ¿De qué? De ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, dice, ¿no? Entonces, la fórmula del ácido sulfúrico, jóvenes señoritas, es hidrógeno, azufre, oxígeno. 3 elementos químicos tiene, ¿no? Pero en ese caso hay que adicionar 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Ya. ¿Qué más me pide? Del ácido sulfúrico hay en 196 gramos de este ácido, ¿no? También me da la masa. La masa de este ácido, que quiero saber la cantidad de moléculas, es 196 gramos. ¿Sí? Fíjense, en gramos estamos. ¿Cómo resuelvo? Puedo usar por cadena, ¿no? Bueno, por cadena voy a usar, ¿no? Si quiero resolver por cadena, jóvenes señoritas, debo partir de un dato conocido. ¿Cuál es ese dato que me han dado? Y único, es 196 gramos. ¿De quién es? De ácido. Lo voy a escribir así nomás, ¿ya? AC, ácido sulfúrico, ¿no? Ahora, esos gramos tengo que convertirlo a moles. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro, por si acaso, voy a hacerlo aquí un recordatorio. El número de Avogadro dice pues, que un mol de cualquier sustancia, cualquier elemento químico o molécula, siempre va a tener, es el número de Avogadro, ¿no? 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas, ¿no?
moléculas. Eso dice el número de Avogadro, ¿no? Si lo aclaro esta situación, esto es elevado a la 23, ¿no? A la 23, ¿no? A la 23. Ya. Esa relación voy a usar para encontrar esto, número de moléculas del ácido sulfúrico que se escribe de esta forma, ¿no? El ácido sulfúrico no es solamente hidrógeno, azufre y oxígeno, son dos hidrógenos, un azufre y cuatro oxígenos, ¿ya? Así es el ácido sulfúrico. Y aquí está, ¿no? Escrito. A- Aquí está escrito. Entonces, ahora, estoy empezando por este dato, que es la masa de lo que me han dado del ácido. ¿Qué relación voy a usar ahora para llegar a moléculas de ácido sulfúrico? El peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Y dónde va a estar? Abajo va a estar, ¿eh? Entonces, digo, abro paréntesis en la parte de inferior. Dos hidrógenos tiene, entonces va a ser dos. Cada hidrógeno vale uno, dos por uno, dos. Más azufre, un solo azufre, 32 vale su masa atómica. Más cuatro oxígenos, 4 por 16 sería, ¿no? ¿Esto qué unidades va a ser? Gramos ya. ¿De qué? De ácido sulfúrico. Eso, todo esto hay en un mol de este ácido. Lo he puesto en forma invertida. Mol, gramos sobre mol se puede escribir, o bien también un mol sobre esa cantidad de masa. En forma conveniente, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? No quiero saber moléculas. Perdón, yo no quiero saber moles, yo quiero saber moléculas. Entonces, uso el número de Avogadro. Abajo tiene que estar un mol para que se simplifique, ¿no? Un mol de ácido. Y arriba tendría que estar su equivalencia. Esa igualdad lo estoy volviendo en quebrado en otras palabras. 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas. ¿De qué? De ácido. Listo. Como ya tengo eso, lo que estaba buscando, coloco el signo igual. Igual, ¿no? La parte superior, no se olviden que es multiplicación. Aclaraciones. ¿Cuáles? Es una división, multiplicación y división, multiplicación, y esto es división, lo de arriba con el de abajo. Unidades semejantes, gramos de ácido, con este gramos de ácido se me van, mol de ácido se me va con este mol de ácido. Lo único que me queda es moléculas de ácido, ¿no? Y también debo decir que esto es a la 23. 10 elevado a la 23. Usa calculadora, ¿cuánto sale, jóvenes? Vayan calculando. ¿Qué tendría que ser en la calculadora? 196 por 6,023 por 10 elevado a la 23 dividido entre esa suma que es 2 más 32 más 4 por 16, ¿no? Igual, 1,2, ¿no? Entonces mi respuesta, digo, que es 1,2 o coma 2, 0,4 por 10. No debo olvidarme los números que están al fondo, ¿no? Por 10 elevado a la 24 moléculas, ¿no? Moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? Haciendo las aclaraciones, esto es elevado a la 24 sale ya, ¿no? No es 23 ya, porque el resultado todo es a 24. ¿Listo? ¿Será la respuesta? Sí, ¿no? Está aquí. Claro, tal vez puede ser que el 6 no haya escrito, pero está ya. Así se hace, ¿no? Continuemos, seguiremos haciendo. ¿Hay más problemas? Sí, hay más problemas. Puedo hacer también de las, aquí, a ver, veamos, un hito más, una tableta de vitamina C, que es similar. Aquí, una aspirina, ¿no? Esta otra.
Si una tableta, dice, ¿no? Datos, voy a hacer los datos. Sacaré mis datos. Si una tableta de aspirina acetil salicílico, dice, ¿no? Datos, una tableta, vamos hablando de eso, de lo que está bien carito para comprar en estos tipos de pandemia, ¿no? Tiene una masa me da 250, esto es igual, ¿no? 250 miligramos, ¿ya? De aspirina. Tiene una masa de 250 miligramos, ¿ya? Y también puedo decir eso, jóvenes, señoritas, si un gramo vale 1000 miligramos, esos 250 miligramos, si lo dividiera entre 1000, me va a dar esto, 0,250. ¿Qué cosas? Gramos. ¿Y de qué está hablando? De aspirina, ¿no? Ácido acetil salicílico. ¿Y cómo se escribe la aspirina? Según lo que dice, es carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero no solamente esos tres, ¿no? Eh, no solamente esos tres, porque tiene ciertas cantidades. ¿Como cuáles? Son nueve carbonos. ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos hidrógenos? Ocho, ocho hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? Cuatro. Ya. ¿De dónde estoy sacando eso? De aquí, ¿no? Del problema. Está ahí. Ahí dice. Ya. ¿Cómo soluciono? Quiero saber también determinar el número de moléculas, como la anterior, ¿no? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que quiero saber? Número de moléculas. O sea, quiero saber número de moléculas, ¿no? Tendría que hacer como la anterior, ¿no? Si voy a hacer como la anterior, parto de lo que conozco. ¿Y cuál es lo que conozco? Simplemente eh, tengo 0,250 gramos. De esa información voy a partir entonces. 0,250 gramos. No voy a colocar todas las fórmulas, voy a colocar as, ASP, aspirina. ¿Ya? ¿Cómo tendría que hacer ahora? Eh, tengo que encontrar el peso molecular de esa aspirina, ¿no? ¿Y cómo lo encuentro? Tomo en cuenta, en la parte inferior voy a colocar eso. Veo qué cantidad de elementos tiene y multiplico por sus masas atómicas. 9 carbonos, 9 por 2, más, ¿qué más sería? Más 8 hidrógenos, 8 por 1, 8, ¿no? Más 4 oxígenos, 4 por 16. ¿Qué unidades va a ser? Gramos de aspirina. En la parte superior, ¿qué tendría? Ah, eso es un mol, un mol de aspirina. Puedo colocar, jóvenes señoritas, directo, 6,023. ¿Ya? Porque igual se me va a ir, ¿no ve? Puedo colocar entonces, digo, directo. ¿Qué es lo que voy a colocar? Toda esa cantidad de masa atómica tiene 6, 6, exacto, 6,023 por 10 elevado a la 23. Y en este caso va a ser moléculas de aspirina, ¿no? Aspirina. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Porque si hago las correcciones adecuadas, esta es línea de división, ¿no? Y eso todavía queda un poco, ¿no? Unidades semejantes, gramos de aspirina con gramos de aspirina se me va, y lo único que me va a quedar son moléculas de aspirina. Esto es por 10 elevado a la 23, lo que me dice el número de Avogadro, ¿no? ¿Qué es lo único que tengo que hacer entonces? Voy a hacer la
multiplicación de 0,250 o 25 por el número de Avogadro, ¿no? Que es 6,023 por 10 elevado a la 23, y lo divido entre esa, esa operación que está en el paréntesis, ¿no? 9 por 12 más 8 más 4 por 16. Todo esto me va a dar 8,36, ¿no? 8,36. ¿Qué cosas? Hay más unidades al fondo, ¿no? Hay por 10 elevado a la 20, dice, ¿no? La calculadora. ¿Qué serían? Moléculas, en este caso serían de aspirina. Ácido acetil salicílico, ¿no? Su fórmula es 9 carbonos, 8 hidrógenos, 4 oxígenos. Esto es elevado a la 20, ya, ¿no? En la calculadora sale 20. Listo. Ya sería, ¿no? ¿Será idéntico? Sí, ¿no? Ahí está la respuesta. Moléculas. Ya. Alcanzamos para un hito más la parte de abajo, ¿no? Hagan captura de pantalla. ¿Alguna pregunta? Hagan captura de pantalla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Puedo continuar? Ya. En el siguiente caso voy a resolver el 4. ¿Qué dice el 4? Datos. Me saco datos. Datos, 2 puntos, ¿no? ¿Cuál es el peso equivalente? Dice, ¿no? Voy a colocarlo de esta forma, ¿ya? PE. ¿Quieres saber, no? Peso equivalente. O equivalente gramo, también puedo decirlo, ¿no? Equivalente E sub Q, así, equivalente gramo también. ¿De quién? ¿De quién sería? Del flúor, dice, ¿no? Del flúor. ¿Quieres saber del flúor? F. F, ¿no? En la formación de ácido fluorhídrico. Entonces, ese flúor va a estar en el ácido fluorhídrico. Este es el ácido fluorhídrico, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿no? Demostrar también, ¿no? Respuesta adicional. Ya. ¿Qué hay que hacer? Según el equivalente gramo o peso equivalente, lo único que debo tomar en cuenta, según dice la fórmula, ya, solución, ya lo voy a colocar equivalente o peso equivalente, equivalente gramo, ¿no? Según lo que dice la fórmula, debo considerar la masa, ¿ya? ¿Ya? La masa, se podría decir, la masa, no es el peso, ¿no? La masa atómica, jóvenes señoritas, revisando, no es masa, es masa atómica, M mayúscula, o bien voy a colocar NA, ya, para que se entienda, entre número de valencia, ¿ya? Número de valencia. ¿Qué valencia tiene? Ya, valencia. Ya, ya, tengo la masa atómica. Alguien dirá, ¿pero cuánto es una masa atómica? No tengo nada. Ah, puedo saber de la tabla periódica, ¿no ve? De la tabla periódica. Y la valencia, según lo que dice, calcular el peso equivalente gramo del flúor en la formación de ácido fluorhídrico. Si yo quiero formar esto, un hidrógeno con un flúor se va a combinar. Entonces, ¿qué valencia está usando? El flúor está usando su valencia negativa, que es el 1, y el hidrógeno su valencia positiva, que es +1. Entonces hay que dividirlo entre 1. ¿Y cuál es su masa atómica? Entonces, lo único que va a hacer aquí, entonces, jóvenes señoritas, digo, solución, ¿no? El peso equivalente o equivalente gramo de este compuesto es igual. A la tabla periódica me voy. El flúor, por si acaso, vale 19, vale, 19, ¿no? 19. Porque estoy encontrando
con respecto a un elemento. Del flúor, dice, no dice del ácido fluorhídrico, ¿no? Del flúor. 19 su masa atómica. Puedo colocarlo UMA, puedo colocarlo gramos, habíamos dicho, ¿no? Ya. Ahora, ¿con qué lo divido? ¿Cuál es el número de valencia del flúor? Menos 1, pero no se considera el signo, solamente la cantidad, 1. ¿No? Ahora, ¿cuánto es la división? Pues de 19 dividido entre 1, 19. ¿Qué cosa es eso? Equivalentes gramos de flúor. Así se ve, ¿no? Hay en este problema, ¿no? Listo. Haciendo las correcciones adecuadas. Esto es división, ¿ya? Y esta sería mi respuesta.